lo que hacemos. Cuando hablamos de la Navidad, una pregunta en el mensaje de hoy es, ¿qué significa el pesebre para ti? Alguien, no sé por qué me textearon, me dijeron que no había bebé en el pesebre. Y básicamente digo, oh, ilustración con el mensaje, porque realmente a veces adoramos al niño Jesús. Hay un romanticismo supuestamente con este bebé, pero este niño creció con un propósito y el propósito por el que creció fue para morir. Ese fue el propósito básicamente, vino a morir y a pagar por nuestros pecados. Esa es la razón del regalo de la Navidad, no es simplemente el nacimiento de Cristo, es la razón por la cual Él nació, porque si Él hubiera nacido y no hubiera muerto en la cruz, y aunque hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, realmente entonces no es un regalo, no es un regalo, es un regalo a medias. ¿Qué significa la Navidad? Y es un tiempo de emociones, por eso la serie, las emociones de la Navidad. Y quiero que vean, y digo domingo tras domingo, es nuevamente increíble, pastor, usted está enamorado de este libro, pues es que la Biblia, primero es la palabra de Dios, y nos habla tan claramente, y nos deja saber básicamente el corazón de Dios. Y cuando vemos los 3 puntos que voy a hablar hoy, primeramente los problemas en el nacimiento de Jesús. The problems in Jesus' birthday. ¿Okay? Y obviamente los que estuvieron la semana pasada ya empezó con problemas antes del nacimiento, aún antes de qué, del embarazo. Porque cuando el ángel le da la noticia a María, y María básicamente, ok, ¿y esto qué significa? Porque lo más seguro, obviamente no va a haber boda, ok, obviamente lo más seguro no va a haber esposo, porque eso es lo primero que viene a tu mente. A mí que jovencita le dice, mira, estoy encinta y es el Espíritu Santo. O sea, todas esas cosas que su vida cambió, que trastornó su vida, ok. Ella reacciona entonces y dice, aquí está, Señor, aquí está qué, tu sierva, yo no sé lo que va a ocurrir. Pero entonces las cosas no mejoran, además de la presión, porque la presión era, y le está diciendo, ahora tú vas a dar un hijo, y este será que grande, llamado Hijo del Altísimo, y Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá que fin. Entonces, gracias a Dios ella no sabía, nosotros porque leemos la Biblia y sabemos el final, pero ella no sabía el final. Ella no sabía que el ángel se le iba a aparecer a José y le iba a explicar lo que estaba ocurriendo. Ella no sabía esto, simplemente obedeció. ¿Por qué? Por fe. Yo no sé lo que viene mañana, pero yo puedo descansar que Dios está encargado de qué? De mi mañana. Entonces yo digo, ok, si yo voy a traer, obviamente como hombre no puedo, a pesar de que hoy pues la definición de hombre ya está bien mezclada, pero es imposible, debo dar a luz un hombre por si acaso. Te puede hacer todas las operaciones que quieras, but you ain't getting pregnant. Just let you know, ok. Pero al punto de que bueno, voy a traer al Hijo de Dios, entonces todo va a salir ¿qué? Bien. I mean, el Hijo de Dios. Entonces hay otra situación, no solamente ya se resolvió lo de por lo menos, ok, ya por lo menos está José, estoy casada, tengo al hombre de mi vida, de mis sueños, ahora tienen que viajar durante su embarazo. Y leímos aquí, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese que empadronado. Eso es referente a los taxes. Tienes que regresar al lugar de tu nacimiento para entonces que asegurarte que estés que el censo, lo que se llamaba el censo en aquella época. No, usted dirá, wow, qué casualidad. No, no es casualidad, y lo vamos a ver más adelante, simplemente porque estaba ya predicto por quién, por Dios. Now, quiero que nos pongamos a pensar como si fuéramos María, ¿ok? Porque lo primero que yo pienso, ¿are you serious? ¿Tú estás en serio? Porque los teólogos dicen obviamente que estaba como el 8º mes. Hoy día, si usted está en el 8º mes, un doctor le da una carta y le dice que no puede ¿qué? Viajar. No debe ¿qué? Viajar. Y la puso hasta como excusa, la notariza y se le envía al gobierno de Hillsborough County o Pasco County. ¿Ok? Que no puede viajar. Que tiene una buena excusa. Pero en este caso no existía nada de esto. Ahora ella tiene entonces que viajar. Y dice, este primer censo hizo, qué casualidad, primer censo. O sea, no se había hecho anteriormente.
pero da la casualidad que entonces está durante el tiempo del embarazo de ella, que podía poner peligro el embarazo de ella. El primer censo hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, a cada uno a su ciudad. Entonces tenía que moverse de Nazaret hacia ¿qué? Hacia Belén. Creo que tenemos una foto de la posible ruta que ellos tomaron. Alrededor de 156 kilómetros, aproximadamente 90 a 100 millas. Este es un viaje que en condiciones normales tomaría de 4 a 7 días. Ahora tienen una señora que está ¿qué? Embarazada, para ir por esta ruta y pasar por los pueblos eventualmente donde tenía que pasar para llegar entonces a Belén. Tuve la bendición de ir de Belén hacia el Mar Muerto, hacia el río Jordán, y vi muchas de estas montañas mientras ibas. Y este viaje era aún más corto, alrededor de 2 horas casi en autobús. Imagínense entonces a una mujer encinta en camello y caminando. Porque después tenía que caminar, ¿ok? Solamente me imagino, ¿alguien ha estado aquí en Guatemala, la ciudad vieja de Guatemala? Y ha guiado por las calles, todavía me duele la espalda, y fue en marzo que fuimos allá. Imagínense entonces, ella está embarazada y llevando a a este niño. Estamos hablando nuevamente otra situación, otro problema, pero no, it doesn't get easier. ¿Se hace qué? Peor, porque cuando llegan a Belén, ¿qué es lo que ocurre en Belén? Ya usted sabe la historia, no había ¿qué? Lugar. Yo pensaba que se la sabían, pero está bien. Okay. No había lugar para ellos. Dice que aconteció que estándose allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Nuevamente. Cuando no sé, me preocupo, hablo en inglés, ¿ok? Y digo, ¿are you kidding me? O sea, no había ni un motel, ni un Airbnb para el hijo de ¿qué? De Dios. Y en aquella época, pues, María no podía caerle arriba a José, no existen reservaciones. ¿Qué pasó? Porque no existía nada de esto de hacer reservations ni nada por absoluto. Sino simplemente lo que estamos viendo aquí, que no había un lugar ni para el niño Jesús. A ver qué, haber nacido. El pesebre era un lugar donde se ponía alimento para qué, para los animales que fueran qué, a comer, básicamente. El Hijo de Dios no nació en un palacio ni en un lugar especial, sino no había lugar que para él. Pero dio a luz, todo bien. It doesn't get any better, no suele mejor. Mire lo que ocurre. Después de eso, lo vimos antes de su embarazo, durante su embarazo, y ahora después de qué, de su embarazo, están buscando para qué, para matarlo. Este no está en el pasaje de Lucas, pero está en Mateo 2 del 13 al 15. Cuando los magos se fueron, el ángel del Señor apareció en un sueño y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó, tomó al niño y a su madre durante la noche y partió para Egipto. Y permanecieron allí hasta la muerte de Herodes. Así que se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuál es la razón de traer todos estos puntos? Porque hay que humanizar lo que está ocurriendo ahí. ¿Okay? Se está hablando de Herodes, el hombre más poderoso y desquiciado en esa época. Mandó a matar a su esposa favorita, dicen los historiadores. Y dije, como no sé qué hizo con la suegra, porque si hizo con la esposa favorita, ¿qué habrá hecho con la suegra? No dice. ¿Okay? Pero estoy hablando de alguien, si usted ve que le cae mal Trump o Maduro, ¿okay? Son bebés en pañales comparado con ¿quién? Con Herodes. Ahora está buscando para matarlo. La pregunta mía sería para ellos, pero ¿tú no puedes eliminar Dios a Herodes y quitarlo? ¿Tú no puedes protegerme sobrenaturalmente? No. Él hizo que ellos se fueran. ¿Qué contexto lleva la Biblia? No dice, no quiero añadir, pero tienes que empacar y irte. Poner tu casa en Zillow,
¿ok? Y no sabes cuando vas a llegar a Egipto qué es lo que va a ocurrir, cómo vas a sobrevivir. Los historiadores creen básicamente que esos regalos que le dieron oro, ¿ok? Los reyes magos, los hombres sabios, ¿ok? Pues lo tenían y eso los ayudó en la mudanza, porque esto lleva ¿a qué? Un costo, un cambio de ¿qué? De vida. El punto que quiero traer es que te hago esta pregunta: ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es nuestro problema? Porque nosotros pensamos hoy en el mensaje de prosperidad evangélica como que todo nos va a salir bien. Pero Dios se quiere aquí ver, identificar con qué, con nuestra situación, para dejarnos saber: yo estoy en control. Yo estoy en control. Y eso, cuando vemos la Navidad, vemos lleno de problemas, de situaciones que ocurren en nuestras vidas, porque ocurrió en la vida ¿qué? De ellos. De ellos. Lo segundo que vemos en este pasaje, no solamente son los problemas, es la profecía del nacimiento de Jesús. Si estuviera Chespirito hablando, estuviera diciendo que los cumplió ¿qué? Al punto, a la meta. Dice: y subió de Galilea, ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con su mujer, desposada, la cual estaba encinta. Eso lo habíamos leído básicamente. Pero ya en Isaías 7:14, ¿ok? Por eso es que yo digo, no hay que tener mucha fe, un poquito de fe y sentido común. ¿Cómo Isaías sabía dónde iba a nacer el Mesías? Por eso he dicho que la Biblia fue escrita por hombres, pero realmente fue dictada ¿por quién? Por Dios. Porque él no sabía esto, eso fue revelado por esto. Y fue casualidad, le escribe Isaías 7:14, la Virgen, primeramente. Si tú estás leyendo el Viejo Testamento, usted es la Virgen. ¿Qué virgen? No es virgen nada. No puede ser virgen si va a concebir y dar a luz un hijo y le llamará su nombre que Emanuel. Esta profecía nuevamente se cumple entonces aquí en Lucas, en Mateo y en los evangelios acerca del nacimiento de ¿quién? De Cristo. De que una virgen iba ¿a qué? A concebir. Eso ya estaba profetizado. Por eso digo que los fariseos eran tan religiosos que no leyeron ni su propia ¿qué? Torah. Porque si hubieran investigado, hablaba ya de una virgen, empezaron a crear una historia que básicamente ya tuvo una relación con un soldado ¿qué? Romano. Por eso a Jesucristo se le considera mucho de los grupos religiosos como si fuera ¿qué? Un bastardo. Un bastardo. Por eso en Mateo se nos presenta a Jesús como el rey de los judíos. Por eso cada evangelio, porque hay 4 evangelios, primeramente porque cada uno, a pesar de que hablan casi lo mismo, de una forma diferente, porque en Mateo se presenta a Jesús como el rey de los judíos. Y por eso empieza con la genealogía, para que vieran: oye, ¿no será este el Cristo? Porque él viene ¿de dónde? De lo que había sido profetizado, de la casa de ¿quién? De David, su padre. En Marcos habla y se presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y por eso se le llama el siervo, ¿ok? Porque la audiencia era más o menos romana, una audiencia sierva. Y en Lucas se le llama ¿qué? Lo presenta a los griegos como el hombre que es sabio. El hombre sabio, porque los griegos eso era ¿qué? ¿Se acuerdan? Plato, todos los filósofos y todas estas cosas básicamente. Y a Juan se nos presenta como el Hijo de Dios, el Salvador ¿qué? Del mundo, como a Dios mismo, a la humanidad completa. Miqueas 2 dice, está en Miqueas escribiendo, otro profeta menor, diciendo dónde iban a ser. ¿Usted cree entonces que en el 7º mes, José y María leyendo la Biblia, oye, tenemos que irnos para Belén porque ahí tiene que nacer el bebé? No. ¿Usted cree que fue al rey Sirenio entonces que se le ocurrió? No, simplemente es Dios que tenía toda mente fríamente ¿qué? Calculado. Ya estaba ¿qué? Escrito. No, porque estoy diciendo, porque entonces puedes confiar que Dios se va a encargar de todo paso, porque ya lo ha dicho en tu vida, que Él va a suplir ¿qué? Todas nuestras ¿qué? Necesidades, que Él abre puertas y ¿qué? Y cierra puertas. La pregunta es si estás caminando en el camino que Él te ha puesto, porque entonces no tienes que preocuparte. No hay una profecía directa acerca de que iban a hacer en un establo, a pesar de que muchos teólogos utilizan Isaías 1:3, y los teólogos, los padres de la iglesia, lo ponen como dice: el buey conoce a su dueño y el asno pesebre de su señor.
Los padres de la iglesia aluden que el pesebre es donde fue puesto que Jesús. No es una predicción directa, pero interpreta un tipo de cumplimiento. Primero vemos la profecía cumplida. Segundo vemos los pastores invitados. ¿Okay? Pastores. Y lo leemos por arriba, por ejemplo. Sí, pastores, pero ¿por qué pastores? ¿Por qué se le presentó a los pastores? Algo interesante, ¿verdad? Pero tiene mucho significado. Primero porque los pastores estaban excluidos de actividades del templo. No podían ir a actividades del templo. Y reciben la noticia ¿de quién? De Jesús. La invitación al cumpleaños de Jesús fue ¿a quién? A los pastores. Y leemos, pero históricamente, básicamente, los pastores eran considerados impuros ritualmente. ¿Y por qué impuros? En la ley mosaica, ¿ok? Tú no podías tener contacto con ciertos ¿qué? Animales y eras considerado ¿qué? Impuro. Por lo cual era imposible para un pastor no estar siempre puro, porque obviamente ¿dónde él trabajaba? Con animales. Con animales. Entonces requerían una ofrenda de purificación antes de poder entrar al santuario. Los pastores obviamente pasaban tiempo con su rebaño, entonces muchas veces no podían que se consideran ¿qué? Impuros. Hay un mensaje ahí. Impuros. Porque nadie de nosotros puede entrar ante la presencia del Señor si no es a través del Cordero que es Cristo Jesús. No acerca de tu religiosidad, porque impuros, todos los que estamos aquí somos ¿qué? Impuros. Impuros. Es el único Cristo que entonces limpia nuestros pecados. Segundo era margen social. Los pastores han considerado gentes que del campo. ¿Ok? No voy a mencionar los pueblos, pero hay pueblos aquí que todavía están en campo, en Florida. ¿Ok? Campo. Sin educación formal ni posición en la comunidad. O sea, era un trabajo ¿qué? Minial. Era como, por ejemplo, cuando la ventaja de tener tantos varones era que yo por años no tenía que cortar la grama en mi casa. Primero fue Gabriel, después fue Joel, después fue Samuel y después fue ¿qué? Daniel. Y lo que eché de menos es cuando se fueron de la casa, es que tengo que cortar la grama yo ahora, en un sentido. Básicamente, ¿por qué? Porque nadie quiere ¿qué? Cortar la grama, ¿ok? Hago psicológicamente cuando la corto. Ahora Gabriel está unos días en mi casa, aprovecho, vete a cortar la grama, ¿ok? No estás pagando por luz, por agua, no sé. Pero me motivo y digo, lo uso como para ejercicio, para yo motivarme, ¿ok? De cortar la grama caminando. ¿Por qué usted cree que David estaba atendiendo ovejas? ¿Dónde estaban sus primeros 5 hijos? Nadie quería estar atendiendo ¿qué? Ovejas, algo minial. En el judaísmo del primer siglo, los líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, eran los que tenían acceso a los rituales oficiales. Los pastores, al ser pobres y sin linaje sacerdotal, no estaban invitados a participar en los actos litúrgicos. Fíjense quién se le aparece. Finalmente, en este versículo vemos una paz declarada, el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes de los cielos que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Aquí nada más hay un mensaje. Hay 3 mensajes que podemos predicar simplemente de este versículo. Vemos que la gloria de Dios en las alturas subraya que toda alabanza pertenece ¿qué? Al Creador. Vemos el grito angelical en un llamado de reconocer la soberanía divina antes cualquier ¿qué? Otra cosa. Gloria a Dios que en las alturas. Y lo segundo que vemos es paz. ¿Para quién? Para los hombres. Aquí vemos la paz como el fruto de la redención, porque si tú no conoces a Cristo, no le has entregado tu vida a Cristo, no digas una iglesia, no una religión, no una denominación, a Cristo no hay paz. No hay paz. ¿Sabe por qué? Porque Cristo mismo lo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. O sea, la paz que da el mundo es si estás bien saludablemente, si estás bien económicamente, si estás bien legalmente. Ese es el tipo de paz que da el mundo. Pero la paz de Cristo es completamente ¿qué? Diferente. Se está refiriendo ¿qué? A esta paz que Él solamente puede dar. ¿Y la da quién? Cristo. Nadie la puede dar. Ningún gobierno, ninguna situación te puede dar ¿qué? Verdadera paz. Pero cuando habla entonces,
Y es para esto obviamente presenta la justificación y reconciliación que se obtiene a través de la fe en Cristo, eso cuando uno nace de nuevo. Pero lo tercero que dice aquí es buena voluntad hacia los hombres. La frase de buena voluntad se entiende como la manifestación de la misericordia de Dios. Y esto enfatiza su buena voluntad que se expresa, ¿ok? Que expresa la gracia salvadora a través de ¿quién? De los creyentes que vivimos en amor y servicio a los demás. Entonces, si realmente hay esa paz en tu vida, estás tú viviendo esa paz. Porque solamente con Cristo que puedes vivirla. Entonces el mundo puede ver ¿qué? Esa paz. A través entonces de aquellos que han obtenido esa paz. Entonces nosotros testificamos de la forma que nosotros si tenemos esa paz o no. Y muchas veces he dicho, y lo digo, que tuve una ventaja en crecer en un hogar no religioso, cristiano. Que nunca vi a mis padres preocupados ¿qué? Por nada. Hoy no es que tuvimos aflicción. Mi papá muere cuando tengo 15 años. Mi hermano es diagnosticado enfermo cuando tenía él 17 años. Yo tenía un año después, 16 años. Y nunca vi a mi mamá ¿qué? Atribulada. ¿La paz de quién? De Dios. Yo sabía que es Cristo esa paz. Puede ver entonces este mundo porque vemos el canto de los ángeles como una proclamación doctrinal de que Dios es glorificado, que la paz ha llegado a través del Salvador y que se extiende a todos los que reciben ¿qué? Su buena voluntad. Lo concluyo. No se preocupe que la conclusión va a ser un poquito más larga, pero el tercer punto sí. Sí, pues ya está, wow, vamos a comer más temprano. ¿Okay? El propósito en el nacimiento. No del nacimiento, pero en el nacimiento. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dieron uno a otro. Pasemos pues hasta Belén. Y veamos esto que ha sucedido. Y lo que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que había dicho del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón, Y dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y como les había dicho. Hay 4 cosas bien importantes. La primera vemos aquí obediencia. Obediencia. O sea, cuando tú lees un pasaje, tú tienes que ponerte en la posición de ¿quién? De los pastores. ¿Por qué los pastores reaccionaron? Obedecieron. Dice, bueno, pastores, que se le aparecieran ángeles del cielo, pues entonces tienen que aparecer. Tú y yo no necesitamos ángeles del cielo porque tú y yo tenemos ¿qué? La palabra de Dios. Y todos los domingos un ángel viene a hablarle. Como le dije, dejo a la alita en el carro porque no me entran por las puertas. Un enviado de Dios. ¿Eso es un mensajero de quién? De Dios. We don't need angels. No necesitamos ángeles. Tenemos mediadores que vienen a hablarnos lo que ya Dios ha dicho que en su palabra. Pero si humanamente hablamos, pues, este es el tercer turno que yo tengo corrido. Yo no me quiero mover de aquí, yo estoy cansado. Ir ahora y que no, vete tú. A mí de qué se da. ¿Ok? Entonces, no, ¿cómo van a decir? Me estoy poniendo en el pasaje de ellos. Pero sin embargo, ellos que obedecieron, pasemos, vamos. O sea, lo que ha dicho que los ángeles, no solamente fueron, sino hicieron ¿qué? Con diligencia. Ya Dios no está, tiene un montón de mandatos aquí en la Biblia. Nosotros empezamos ¿qué? A preguntarnos, a dudar. Cuando ya nos ha hablado de muchas cosas que claras y es exactamente lo que ellos hicieron. Obediencia empezaron ¿qué? A testificar de lo que ellos ¿qué? Vieron al verlo. A veces tú no ves lo que Dios está haciendo porque no te estás moviendo en dirección a lo que Dios te está mandando. El GPS no te da una segunda ni una tercera dirección hasta que tomes la primera dirección. El GPS nunca me ha dicho a mí, mira, después que hagas la primera izquierda, 3 millas más adelante, ¿haz qué? La segunda derecha. Y después, ¿no? Te dice ¿qué? Paso a paso. ¿Y tú vas por qué? Por fe. Al principio, pues yo era un poco con las cosas electrónicas. Yo imprimía el mapa y lo tenía ahí por si acaso. Pues yo no estaba, esto es algo nuevo.
So, para mí, que esto me está diciendo lo que yo tenga que hacer, ¿ok? Por eso le cambié, la voz del GPS mío es varonil. Sí, imagínate, mi esposa me manda, mi mamá me mandaba y mis asistentes me mandan. Entonces tengo por lo menos una voz de hombre, que tengo tres voces, me dicen lo que tengo que hacer. Ahora tengo por lo menos el del GPS que sea una voz de varón. ¿Okay? Pues es exactamente lo mismo. Ellos empezaron que ellos vieron y podían testificar porque tomaron pasos de ¿qué? De fe. Como digo muchas veces, Dios nunca va a abrir tu mar rojo hasta que esté frente donde Él te ha puesto frente a un mar rojo. Si no estamos aquí y decimos, ay Señor, ábreme el mar. Y dice, ¿para qué tú puedes caminar todavía? O hay otros que llegan a la orilla, ábreme el mar. Y dice, yo nunca te mandé a esa orilla. Está en la orilla equivocada. Porque estamos tratando de hacer nuestra voluntad. Y lo que hacemos es que le pedimos a Dios que conteste mi oración y mi propósito. En vez de unirnos a Él, al propósito que Él tiene, entonces Él va a contestar esa oración. Completamente al revés. Y aquí estamos viendo básicamente que yo estoy seguro, no dice aquí, pero y José en todo esto, él sabía que Dios estaba encargado. Él pudo haber hecho un servicio de reprensión y reprender a Herodes. Pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era que huyeran y aprendieran a confiar en Dios, en la provisión y en la mano de quien, de Dios. Entonces nos han mandado a testificar. Pero en medio de todo esto que está ocurriendo, el versículo 19 es bien interesante. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Todo este bullicio, toda esta celebración, ella estaba como sentada, tranquila, meditando. Ella sabía lo que su hijo venía a hacer. Ella sabía lo que iba a ocurrir. Pero hay tres cosas que vemos aquí primeramente de ella como un modelo a seguir. Cuando dice entonces, al guardar y meditar en lo que ocurre, era una fe activa, no una fe que pasiva. Es donde nos lleva a nosotros, los autores citan entonces, a reflexionar en la palabra, a escuchar, a dejar que el Espíritu Santo ¿qué? Nos guíe a través de la palabra de Dios. Cuando estés pasando por situaciones difíciles en tu vida, dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo actúe al respecto? Y cuando estés pasando por esa tribulación en tu vida, para y reflexiona. En medio del bullicio, en medio de lo que está ocurriendo, ¿sabes que ella estaba qué? Chilling. Yo sé que esa palabra no existe ya, esa palabra utilizaba en el tiempo que mis hijos eran teenagers. Chill. Papi, just chill. ¿Sabes lo que significa? Relax. Tranquilo. Y si lo llamaba alguna vez decía, ¿y qué tú haces en la casa de fulanito? I'm just chilling. Esa era la respuesta de ellos. ¿En su época ocurrió? No, ustedes no tenían esa época. I'm just chilling. ¿Sabes lo que me está diciendo? Nada. Estoy sentado o tirado en un sofá o tirado en algún lado, simplemente nada. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces Dios a veces nos pone a reflexionar. Y entonces cuando habla, todas meditando lo que en su corazón, no está refiriendo aquí en el corazón como en la cultura hebrea. Por eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando se refiere al corazón, no está hablando de lo que pompea la sangre y nos mantiene vivos. Está hablando de la parte emocional e intelectual. Lo que controla nuestra emoción, nuestro intelecto. Sino es el centro de la voluntad y la comprensión. María no solo entiende, sino que entiende lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo. So taking the moment in. Wow. Este es Dios. Este es Dios que en carne. Y sabe que muchos podemos estar aquí en we're still thinking about the baby, el bebé Jesús. En vez de realmente ver lo que este bebé iba entonces a hacer. Y finalmente silencio y contemplación. Por eso mencioné en un mundo que a menudo valora el ruido y la acción. El gesto de María invita ¿a qué? A la quietud. A la quietud. Los tiempos medievales citan este pasaje para animarnos a orar.
a orar, una oración contemplativa. Pero cuando hablo de contemplativa, yo sé que hay este movimiento ahora de los zen, de pensar en nada. Amén. Los hombres pueden a lo mejor llegar a eso, porque hay una caja vacía. Estoy hablando de los hombres, ¿verdad? Las mujeres no comprenden esto. ¿En qué tú piensas? En nada. ¿Y para la mujer qué? Es imposible, porque es un montón de cables ahí en el cerebro que hay, que se unen y están siempre pensando ¿qué? En algo. Y peor cuando hay un cortocircuito. ¿Qué ocurre? Eso es diferente. Pero en este tiempo está que María que contemplando. Y el zen es cuando dicen pensar en nada. ¿Y qué es pensar en nada? No. Cuando dice meditar, medito es la palabra del Señor. En lo que dice en su palabra. En las promesas de quién? De Dios. Son los teólogos entonces reciben la combinación de fe práctica, profundidad espiritual y llamados hasta nosotros a guardar. Y me encanta la palabra que usan porque rumear los momentos donde Dios se manifiesta, tal como lo hizo María en el cerebro. ¿Y por qué me encanta esa palabra y la utilizo muchas veces? Porque hay solamente, creo que hay dos tipos de animales por lo menos que rumean. ¿Okay? Las vacas y cuál otro es los corderos, ¿verdad? También tienen como estómagos. Aquí yo digo, wow, si un día yo pudiera, el Señor, déjame rumiar, porque así como una vez a la semana. Voy al Golden Corral y me harto. El lunes repito lo que comí el domingo, el martes pues saco el otro plato y así vengo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso cuando Él dice no solo de pan vive el hombre, no solo de flan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque entonces esa palabra es la que te alimenta mientras tú estás teniendo las situaciones de ¿qué? De tu vida. Son esas promesas que salen, pero no salen a menos que estén ¿dónde? Adentro. Si tú no meditas en la palabra, bueno, si tú no lees la palabra, si tú no meditas en la palabra, no puedes memorizar la palabra, por lo cual no puedes estar dentro de eso. Tú no puedes sacar lo que ¿qué? Lo que no tienes. Lo que no tienes. Y finalmente esta combinación es alabar. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando yo veo estos 4 pasos aquí en este pasaje, demuestran un estilo de vida de adoración. Y usted a lo mejor dirá, pero pastor, el 4º punto era alabar. Hay una diferencia entre alabar y adorar. Aquí alabamos todos los domingos. La pregunta es ¿qué? Es si adoramos. Porque adorar es algo que va más allá simplemente de levantar nuestras manos y cantar. Es algo que demuestra lo que hay en nuestro corazón y en nuestro intelecto y realmente lo que nosotros ¿qué? Practicamos en nuestro diario ¿qué? Vivir. Noten que la primera vez en la Biblia que aparece la palabra adorar no tiene nada que ver con ¿qué? Con música. Fue cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y dijo, voy a adorar a Dios. Voy a ser obediente. Voy a sacrificar mi hijo. Voy a entregarle mi hijo a Dios. Tú no puedes adorar a tu Creador a menos que le haya entregado tu vida a Cristo. O tú puedes alabarlo y cantar las canciones y decir las letras. Pero adoración viene que del corazón, de un corazón comprado con la sangre de ¿quién? De Cristo. Y de Cristo solamente. Eso es adoración. Entonces, cuando adoramos, yo no tengo que decirte, tengo que hacer esto. No. Porque ¿sabes qué? Obediencia. Sale obediencia. Sale el testificar, el hablar de Él. Sabe meditar entonces en su palabra, en sus promesas. Entonces sale de nuestra alabanza boca. Porque es un estilo de ¿qué? De adoración. To worship. Worship. Siempre digo que uno de los ejemplos de adoración es el ejemplo del mundo. Sí, el mundo adora. El mundo adora. Vaya a nuestros conciertos. Y no estoy hablando mal de los, bueno, no de todos, de algunos pues no deben ir a esos conciertos, pero cuando empieza el cantante a cantar y usted ve a la gente cerrando los ojos y algunos llorando. Y él cantando y la gente repitiendo ¿qué? Sus canciones. Y hay personas que se han quedado hasta ¿qué? Hasta desmayado. Eso es adoración. That is worship.
Pero ¿sabe por qué worship? Porque toda la semana, todo el tiempo usted ha cantado esas canciones, ha pasado tiempo con el cantante, con el álbum del cantante, con la biografía del cantante, con todo el cantante, que usted piensa que usted lo conoce. Y cuando él empieza a cantar, you just go into worship mode. Por eso pagan, los tickets están bien caros. Me han dicho, algunos de ustedes, Señor los reprenda, no, están bien caros. Ese worship time. Por eso los domingos lo que debe ocurrir es una explosión de adoración. Porque eso dice entonces que usted estuvo toda la semana hangueando con Dios. Esa palabra es hebreo caribeño. To hang en inglés, eo, viene del jeje. Estaba pasando tiempo con Dios. Cosa cuando usted llegue aquí, ¿okay? Mire, adoración no comienza cuando tú llegas al templo. Adoración es un estilo de vida. Dicen los que cazan o los que pescan. Aquí tenemos varios que son pescadores. A veces pescan más resfriado que otra cosa, pero que lo bueno de la pesca o lo bueno de algún deporte no es la acción del deporte, es la preparación antes de llegar. Los que cazan dicen que simplemente el hecho de empezar a ponerse esa fatiga con los colores de los árboles para disfrazarse y poder matar a un deer, después pintarse la cara y todo esto, eso es como para un pelotero llegar al dressing room y ver su uniforme colgado ahí y empezarse a ponerse las medias y preparándose para el juego. Para el juego, obviamente no de los Yankees, pero para el juego verdadero. Y es la preparación, so worship should be. Por eso cuando ponemos el domingo como si fuera algo que secundario. Como si esto fuera opcional. Yo no estoy hablando de legalismo, no es que usted tiene que venir, es que usted quiere venir. Porque usted quiere venir a adorar a Dios, porque esta hora de la semana es tan importante que es una prioridad que en nuestras vidas. Mire dónde está a veces nuestra mente. Porque hoy supuestamente tenemos la celebración de los grupos. Me voy a quedar cocinando para la fiesta. Y la fiesta es Cristo. ¿Are you kidding me? Lo digo así para no que la carne salga. En Orlando, esto no ocurre aquí en Tampa obviamente. Yo me pregunto, ¿y dónde está un grupo de personas que no vino? Es que hoy, después del servicio, vamos a vender almuerzo pro templo. ¿Solo están qué? Cocinando. Are you kidding me? Tú quieres comprar un edificio cuando el templo eres tú y estás haciendo una segunda acción porque yo digo que no tienen, no voy a usar la palabra cerebro porque no quiero ofender a nadie, but it just don't make any sense. Es como tú quedarte en tu casa vistiéndote para un quinceañero que está ocurriendo en este momento. Hello, ¿me están siguiendo? Entonces, you're missing it. Es lo mismo que Christmas. Y es porque no entendemos. ¿Sabe por qué? Porque realmente no adoramos porque tú adoras. Tú estás donde lo que tú adoras. Ahí está tu corazón. No estoy hablando de situaciones, de enfermedades, no estoy hablando de que that's what I want to be. El pesebre proclama el corazón del evangelio. El pesebre, mire lo que hace, es un Dios que se acerca, que se hace pequeño, que elige la humildad para revelar su gloria. La luz de niño para traer esperanza. Dr. Pagan dice que el pesebre es un elemento decorativo de la Navidad. Es un símbolo espiritual y teológico profundo. Es el mensaje del evangelio. El Dios eterno. Que los cielos de los cielos no pueden contener que su gloria. El pesebre, símbolo de humildad y esperanza.
El pesebre proclama el corazón del evangelio, la buena nueva. Es un Dios que se acerca, que se hace pequeño, que elige la humildad para revelar que su gloria, su signo y encarnación de humildad. Es un lugar para poner alimento a los animales. Y el Hijo eterno de Dios no nació en un palacio, ni fue recibido por la élite religiosa o política, sino vino al mundo en condiciones de ¿qué? De humildad, pobreza y sencillez. El pesebre nos recuerda que la gloria de Dios no se manifiesta según los parámetros del poder humano, sino en la humildad, que se entrega por amor. En Navidad, Él no se impone, Él se ofrece. Es increíble cuando paso por librerías cristianas, ya no las hay, pero ayer estaba, o el otro día estaba en una librería cristiana, y todos los libros eran falsos. Bueno, no todos. ¿Y cómo usted sabe que son falsos si leerlo bien fácil? Porque todos eran titulados para ti. Tu mejor día ahora. ¿Cómo ser tu mejor tú? ¿Cómo ser tu mejor vida ahora? Y yo digo, pero esto no tiene mejor vida. Porque Cristo no vivió la mejor vida. Cristo no nació en el mejor lugar. ¿Qué evangelio es esto? Porque Cristo entiende, entonces entiende nuestras desoluciones. Entiende nuestra situación. ¿Y lo vemos dónde? La prosperidad. Los otros días, lo vemos en el Evangelio. Entonces los otros días, y no sé por qué, mi hermano que no entiende ni inglés, pone estos canales supuestamente cristianos. Entonces, qué pena. Y qué pena. Y le digo, ¿sabe por qué pena? Porque empiezan a orar. Que el Señor le está revelando algo. Dice alguien que está viendo este programa y está padeciendo dolor de espalda, quiero saber que Dios te está curando y te está sanando. La pregunta, y pastor, ¿cómo usted sabe que eso no es verdad? O yo no sé si eso es verdad o no. ¡Wow! Pero nunca dicen, hay alguien que tiene dolor de espalda o que tiene un cáncer y tiene 3 días de vida. Hello, ¿me están siguiendo? Entonces Dios revela solamente ¿qué? Lo positivo. Porque no le reveló a Cristo, todo te va a salir bien. Él no dijo, todo te va a salir bien. No, no sabemos. Fe no es basada en los resultados. Fe es basada en Dios. Eso es fe. Pero entonces cuando yo comparo esta línea de oración supuestamente cristiana y la línea psíquica, ¿es qué? ¿Es la misma? ¿Me están siguiendo? Porque yo nunca he ido a un psíquico cuando lo presentaban, ¿ok? Celia, ¿ok? Y otro. Entonces todo era positivo. Ven para darte la mano, ¿ok? Para que entonces encuentres tu verdadero amor, ¿ok? Cuando vemos la vida entonces no todo sale bien. Es más, si tú lees la mano, lo más que tú debes buscar es tratar de buscar ¿qué? La cruz de Cristo. Y vemos en el pesebre obviamente la humanidad de Dios reflejada. El pesebre se identifica ¿con quién? Con la gente en necesidad. Es un símbolo de la cercanía de Dios a las personas pobres, marginadas. En esta narración es recibir el anuncio no a reyes, sino a pastores, a hombres sencillos y socialmente ¿qué? Relegados. El pesebre ubicado probablemente era un establo o una cueva probablemente. Era más una cueva. Donde no era ni para animales. Era donde se ponía la comida de ¿quién? De los animales como representando si Él viene a ser nuestro pan de ¿qué? De vida. Se convierte en un espacio donde los excluidos pueden acercarse sin temor y esconderse de la sociedad. Y finalmente el pesebre es como una invitación al Evangelio. Es una invitación al Evangelio. El pesebre plantea una pregunta personal y comunitaria. ¿Hay lugar para Cristo en tu vida? Hay lugar para Cristo en tu vida. Y no estoy hablando de darle un cuarto. Es de darle ¿qué? Tu vida porque Él lo quiere ¿qué? Todo. Él no quiere tu religiosidad. Él no quiere tu media obediencia, que es desobediencia. Él quiere ¿qué? Todo. ¿Sabe por qué Él lo puede demandar todo? Porque Él lo dio todo. Y murió en la cruz del Calvario. Nadie puede demandar lo que no ha dado. Él lo dio todo. Esta es la pregunta entonces. Si en Belén no hubo espacio en el mesón, el pesebre se convierte en un llamado permanente a abrir un espacio en nuestro corazón. O no un espacio, a entregarle nuestro corazón
nuestra familia, la sociedad. Acoger al niño del pesebre implica abrir su mensaje a su estilo de vida. Y su estilo de vida, su misión era venir a morir por nosotros. No a gozar de las riquezas que hay en este mundo. Nada en contra de los ricos. No a gozar de las bendiciones que hay en este mundo. Sino que su misión fue que la cruz. Cuando tú entiendes entonces la pregunta que te hago, ¿es Jesús tu Navidad? No es un diciembre. Es un diario vivir. Que ya tengo que el regalo de vida eterna. El que ha trastornado, oigan esto, nuestra vida. Trastornado antes de ser ¿qué? Transformado. Cuando digo trastornado digo, wow, ¿qué es esto? María. Que yo virgen voy a dar a luz, cambió mi vida ¿qué? Completamente. Y eso es lo que quiere hacer ¿qué? En nuestras vidas. Pero ¿sabe lo que hace? Empieza a transformarnos y nos lleva entonces a un propósito perfecto que Él tiene para nosotros. La pregunta es Jesús tu Navidad? ¿Qué significa el pesebre para ti? No hagas como el eunuco, que vino a la fiesta, se fue igual que como entró. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en este pasaje vemos a un Dios humano, más que humano, donde nació en peor lugar, donde puede haber un ser humano nacer, en un lugar de animales. Donde los invitados no fue a los religiosos, no fue a los políticos, personas comunes como nosotros. No solamente personas comunes, sino a veces personas indeseadas. Indeseadas por la sociedad, ya sea fuera el alcoholismo, drogadicción, homosexualismo, lesbianismo, lo que fuera. Él vino por esas personas. Perdónanos a nosotros como iglesia muchas veces por apuntar y nos olvidamos de dónde Él nos sacó a nosotros. Él vino a sanar y a buscar al perdido. Ayúdanos a entender que nosotros estábamos perdidos sin ti, que puedes estar perdido sin Él. Y cuando digo perdido no estoy hablando de terrenalmente, sino espiritualmente. Porque entonces podríamos cantar gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, porque hay paz en mí. Y en mi paz tenga buena voluntad para con los hombres, que puede llevar tu evangelio, las buenas nuevas, a todo aquel que está a mi alrededor, que pueda ser obediente, testificar, reflexionar diariamente para poder alabarte. Que mi vida sea una vida ¿qué? De oración. Porque la Navidad es un intercambio de regalos. Tú dices tu vida por mí. Aquí está mi vida, Señor. Como dijo la Virgen María. Sea tu sierva, sea tu siervo. Que tu palabra sea cumplida en mi vida. Que esa sea nuestra Navidad. Todos orando, nadie mirando. Hago esta pregunta: ¿conoces tú a este Cristo? Él es tu Navidad.